Muy buenos días. Bueno, para dar paso a nuestro siguiente ponente, quiero hacer un pequeño preámbulo sobre la sesión presidencial. Esta sesión nace con la finalidad de tener un espacio y foro especial para que el presidente en turno presente un tema de libre elección, pero también de gran trascendencia. Por lo tanto, es un espacio que seguramente, o así deseamos, prevalezca en los congresos nacionales. Compromiso para el doctor Carlos Hinojosa. Sin embargo, el previo a la sesión presidencial también tiene otro fin, y es conocer un poco de la vida personal del especialista, del socio, del amigo que nos representa a nivel mundial, de quien representa el esfuerzo de cada uno de los angiólogos agremiados en todos los estados y ciudades en nuestro país a través de la figura de presidente. Pues bien, todos conocemos acerca del ímpetu, el liderazgo y la tenacidad del doctor José Antonio Muñoa Prado. Pero para quienes no lo saben, José Antonio Muñoa Prado nació en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. No corre la presentación. Para quienes no lo saben, José Antonio Muñoa Prado nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, un 18 de mayo. Sus padres, doctor Julio Antonio Muñoa Rincón, médico ginecólogo, y la profesora Gloria Prado Buendía, quien lo describe como un niño que creció rodeado de amor, un buen hermano mayor y siempre muy responsable. Interesado en los libros y el conocimiento, además de que le gustaba participar en diversos cursos de oratoria. Apasionado del deporte, practicaba tenis, natación y básquetbol. Tiene dos hermanos, el menor, Marco Antonio, y Carla, ambos profesionales. Formado en el Centro Médico Nacional Adolfo López Mateos, bajo la tutela del doctor Julio Abel Serrano Lozano, decide regresar a Tuxtla para ejercer su especialidad. Su hermana Carla lo describe como un hombre inteligente, emprendedor y muy creativo, siempre trabajando para contribuir hacia un bien social en salud, y tiene muy claro un consejo que le diste, Toño, durante los 10 años que trabajó a tu lado. Le hiciste saber que todo tiene solución, que ante cualquier obstáculo seguramente habrá varias alternativas para solucionarlo. Le enseñaste que todo es posible con esfuerzo, y hoy, gracias a ti, ella lo tiene muy claro. José Antonio tuvo la gran fortuna hace no mucho tiempo de intentar perfeccionar su inglés. Por lo que sucedió después, intuyo que fue bajo la modalidad de clases presenciales. Y así fue como conoce a quien hoy en día representa el amor, el apoyo incondicional y compañera de su vida, su esposa Megan. Tiene 2 hijos, Jasper y Tiago, quienes ya heredaron el gusto por la aventura y los lugares paradisíacos y hermosos de este país, como podemos ver en la playera de Tiago. Tengo que ser muy claro que cuando recibí estos mensajes hace menos de un mes prácticamente, sinceramente me encontraba descansando y con la mente tranquila, sabiendo que no tenía una responsabilidad tan seria fuera de las que ya estaban programadas. Pero cuando leí bien, detenidamente, me di cuenta que estaba en un verdadero problema. Entonces supe que la única solución era acercarme a la gente comprometida con el lema de la sociedad, que es la unión y fortalecimiento de nuestra sociedad, quienes bajo tu liderazgo de inmediato brindaron su apoyo
y juntos logramos tener listo el Congreso híbrido que ante las circunstancias mundiales ha sido necesario. Todas las personas a las cuales me acerqué no dudaron en apoyar para que este Congreso, el primero en su clase, haya sido un éxito y esté siendo un éxito como hasta ahora. También has tenido decisiones equivocadas, pero ante esto no hay cómo podamos ayudarte. Pero así como muchos colegas están apoyando la difusión de la ciencia y el conocimiento de forma presencial y a distancia, estoy seguro que además de nosotros, tus colegas, hay dos personas que desearían con toda el alma estar aquí contigo de forma presencial, concluyendo esta etapa profesional. Mas, sin embargo, no quisieron pasar por alto la oportunidad de brindarte su mensaje. Hola, amor, muchísimas felicidades para este logro, este reto que ya está cerrando y pasando de otra etapa de tu próxima aventura. Y pues quería decirte que estoy súper orgullosa a ti en 1000 temas, pero sobre todo este plazo que quisiste tener y lograr en tu vida, y ya lo lograste, ya lo estás terminando esta responsabilidad y este gran logro. Yo creo que habla mucho en el tema de liderazgo, que pues ya sabes que puedo hablar todo el día, y mejor que cierro ahí. Muchísimas felicidades. Quiero decirte que te amo, y hacer mi vida contigo fue una de las mejores decisiones de mi vida, y estoy emocionada a celebrar esta en persona contigo. Te amo. Deseo que la vida te sonría todos los días. Me siento muy orgullosa de ti porque con tu dedicación y tu esfuerzo lograste ser presidente de la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, SMAVEC. Hoy culmina esta etapa, pero para ti sigue el camino, a veces arduo y en otras ocasiones con aciertos. Felicidades, muchas felicidades. Te envío un cariñoso abrazo. Para mí eres el mejor médico y un maravilloso hijo. Y así, hoy estás a punto de cumplir una meta en la cual has puesto mucho empeño y dedicación. Has logrado la unión y fortalecimiento de la sociedad, y eso es algo que como socio SMAVEC y amigo es necesario reconocerte. Demos la bienvenida al doctor José Antonio Muñoa Prado, presidente de la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular. Muchas gracias, Gerardo. No esperaba esto y es muy emotivo. Así que pongámonos las pilas con la sesión presidencial. La muerte es un espejo que refleja las vanas gesticulaciones de la vida. Nos hizo esta oración, nos la pone nuestro premio Nobel Octavio Paz. Perfecto. He decidido titular esta oportunidad como el espejismo de la inmortalidad. Acaba de comentar Gerardo la oportunidad de este espacio
al cual te agradezco infinitamente la idea maravillosa de presentar un tema que no necesariamente tiene que ser de ciencia vascular ni de ciencia médica, sino un tema reflexivo que nos permita colocarnos a nosotros como angiólogos, como médicos, ante un espectro más amplio de la vida, ante una posibilidad más amplia de la existencia única de médica. Soy el doctor José Antonio Muñoz Prado y muy orgulloso presidente de la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular. La muerte la tenemos grabada desde que tuvo la posibilidad el ser humano de grabar algo. Desde las pinturas rupestres ya se establecía ese mensaje como el camino final o la meta final que existe ante la vida. Lo único seguro es la muerte. Y así lo podemos observar en el libro de la muerte de los egipcios, así lo podemos observar dentro de nuestra cultura prehispánica, hablando de los mayas y su árbol sagrado, la ceiba, la tierra como nuestro hogar donde vivimos y el inframundo a donde nos encaminaremos. Esto pues ha impactado también socialmente en cómo percibimos hoy día lo que es la vida, pero más allá, la muerte. La muerte también ha sido particularmente interesante para las diferentes religiones, ha sido su gran capital, el poder exponer la posibilidad de una vida después de la muerte ha sido quizás el producto mejor aceptado y la forma en que las religiones han podido seguir incrementando sus seguidores. ¿Cómo podemos observar en estas dos gráficas? Son muy interesantes. Si ustedes observan del lado izquierdo de la pantalla, observamos cómo es la interpretación de dónde debe de estar el moribundo que está listo para morir. Para el cristiano. Para el cristiano, el moribundo en la Edad Media tenía que estar reposando mirando al techo o dirigiendo su mirada al cielo, esperando alejarse de los demonios que están abajo y percibiendo la dirección para facilitar su entrada al cielo. La otra gráfica nos habla de cómo lo visualizan los judíos, en donde tiene que estar el moribundo mirando hacia una pared, en este caso, tratando de entender qué es el horizonte a donde tiene que encaminarse. Desde siempre nos han colocado a nosotros, los médicos, primero sacerdotes, brujos, chamanes, hoy médicos o especialistas, esa distinción no muy orgullosa de ser el gran perdedor. Siempre perdemos contra la muerte y es nuestro trabajo tratar de evitarla o tratar de llevarla lo más lejano posible. Quizás en algunas épocas de la vida o en algunas épocas de la historia, el brujo, médico, chamán, sacerdote, su responsabilidad era acompañar a ese moribundo a un tránsito tranquilo a la muerte. Incluso hubo documentos papales, las bulas papales, en que nos obligaban a informarle al médico, al paciente que ya se iba a morir para que estuviera preparado. Esta historia en donde el médico es el gran derrotado, quizás algún día vaya a cambiar, creo que a nosotros no nos tocará. Sin embargo, quiero no hablar ahora del médico como el que trata de evitar la muerte como algo que parece todavía muy lejano e imposible. Quiero hablar de nosotros como individuos que vamos a morir. El ser humano del siglo XX y del siglo XXI realmente no sabe enfrentar su mortalidad o no sabemos enfrentar nuestra mortalidad. Incluso no sabemos, no estamos listos, no entendemos cómo morir. Estuve preparando esta plática y me encontré a este ingeniero Geoffrey Gorer, que también fue un antropólogo, y él describe en un manuscrito que se llama La pornografía de la muerte, cosas muy interesantes. Él comenta que la muerte se ha convertido en el tabú y en este siglo XX, en ese caso en el siglo XX, reemplazó al sexo como un símbolo de censura. ¿Qué significa esto? Durante siglos fue el sexo lo más natural del mundo y lo que más escondíamos, lo que no queríamos que abiertamente se hablara o se escuchara o se convirtiera en un tema. Y cuando hacía esto, pues era censura y pornografía. Esto fue sustituido en el siglo XX por la muerte, porque de lo que no queremos hablar hoy día es de la muerte.
Lo que queremos ocultarle a nuestros hijos es la muerte. Lo que no queremos sentir ese sentimiento de ausencia que nos da la muerte. Para los que lo quieran leer es muy recomendable. Y bueno, justo en este libro hace temas de referencia muy claras y nos habla de lo que sucedía en el siglo XIX. Cómo en el siglo XIX nuestros abuelos o bisabuelos preparaban a sus hijos acerca de la muerte. Cómo la muerte para los niños del siglo XIX era algo frecuente. Los participaban en los sepelios, en los funerales, en los entierros. Al fin y al cabo, morir no era algo tan extraño. En una familia de 9 hijos, seguramente 3 o 4 morían. Es decir, una muerte natural se enfrentaba cotidianamente a sus vidas de estos niños, en donde tenían otra percepción diferente a los que tenemos nosotros hoy sobre morir. Las sociedades también. Este es el mapa de mi ciudad, Tuxtla Gutiérrez, del siglo XIX. El panteón está a 9 cuadras del centro. Los panteones de las aldeas antiguas eran parte del corazón de su sociedad. La otra es una foto de San Juan Chamula que te da la bienvenida con su panteón. Y hablando de San Juan Chamula, esto de hablar de épocas del siglo XIX, hay que recordar que en nuestro México y en nuestro Latinoamérica todavía existen muchas comunidades que se arraigan a esas creencias o esa forma de vivir de otro tiempo. Tuve oportunidad de estar viviendo en Altamirano, Chiapas, del 1994 y 1995 y conocer la forma del pensamiento del indígena chiapaneco, en donde morir era algo, sí, triste, pero no era dramático. Sí era una pérdida, pero no significaba lo que para mí, un muchacho que creció en los años 80 en la ciudad de Guadalajara, significaba una muerte. Había una percepción totalmente diferente, porque igual, lamentablemente, ellos tienen familias numerosas en donde morían 2 o 3 de sus hijos antes de llegar siquiera a los 5 años. Un niño del siglo XIX, con mucha frecuencia, antes de la mayoría de edad, quizás tenía 10 muertes a donde asistir. Un niño del siglo XXI será extraordinariamente raro que tenga que vivir una muerte antes de su mayoría de edad. Incluso la muerte, cuando había que condenar a esas poco afortunadas personas que fueron ejecutadas, ya sea con razón o sin razón, pues se hacía el domingo, se hacían los días festivos, se armaba todo un protocolo de anuncios para que la mayoría de la gente pudiera estar observando cómo iba a morir un desafortunado que fuera ejecutado. Con el tiempo, el siglo XX, vienen cambios dramáticos en la ciencia, en la tecnología, y esto nos permite vivir más. Este cambio radical de poder vivir más y morir menos de causas naturales o no violentas, también cambia un chip en nuestra mente, cambia un chip en la forma de contemplar nuestra vida y nuestra existencia. Hoy, la muerte natural, no violenta, es casi extraña que nos enfrentemos antes de los 18 años, esa es rarísima. No así la muerte violenta, que se ha vuelto ahora la causa de nuestros temores. Ahora la muerte violenta, que puede ser por accidentes automovilísticos, por la guerra con la mafia, por las guerras que se tienen con otros países, esta nueva forma ha creado entonces el concepto de hoy los artistas y comunicadores de encontrar en la muerte violenta el nuevo miedo. Ese nuevo miedo que nos controla como masas. Hoy no tenemos miedo de morir de una diarrea, tenemos miedo de que nos asesine un taxista. Hoy no tenemos miedo de morir de una neumonía, tenemos miedo de enfrentarnos a un terrorista. Eso ha trascendido en los diferentes artistas, no solo los artistas, o no solo los productores de televisión y cine, también nuestros artistas populares. Sí, 2 obras que me encantan, la de la derecha de Amores, la de la izquierda de Castro Leñero, la de la cruz, se llama La Cruz de San Cristóbal y está dedicada
aquellos muertos durante la Guerra Zapatista. Al final, nosotros caminamos por la vida y no estamos pensando que nos vamos a morir, sabiendo que nos vamos a morir. Sin embargo, este 2020 nos ha preparado una sorpresa. Hoy día somos vulnerables, hoy día nos asumimos con la posibilidad de morir en las siguientes semanas. Y es una realidad que nos ha cambiado la forma de percibir. ¿Cuántos no fueron al notario a hacer su testamento? ¿Cuántos no tuvieron la oportunidad de hablar con su esposa o sus hijos de la muerte, de lo que no habían hecho quizás por temor? La muerte, o más bien 2020, nos presenta un panorama muy diferente. Antes nuestro camino lo teníamos diseñado, pensábamos que teníamos diseñado como meta de nuestros sueños, crecemos y nos vamos llevando a una vida que hemos entendido que es obtusa. Nuestras vidas son con un objetivo como un láser, pequeño, tal vez poderoso, pero pequeño. Cuando lo que teníamos que hacer es tener una vida divergente, con muchas posibilidades. De pronto nos enfocamos en un éxito pasajero, un suspiro pequeño, ante la inmensidad de las posibilidades que podemos tener. Nuestro plan maestro. Ese plan maestro que hemos venido maquilando desde que tenemos la capacidad de soñar qué queremos hacer con nuestra vida. Y bueno, esto solo es un ejemplo nada más acerca de cómo debe ser lo correcto y cómo es la realidad. Si marcamos a la ciencia como las capacidades de generar nuestras políticas públicas, todo sería perfecto. Si la ciencia mandara las decisiones públicas, viviríamos mejor, seríamos más felices, tendríamos más trabajo, todo esto es correcto. Lamentablemente esto pues no sucede, ¿no? La vida no es así, solamente la ciencia pequeña es un pequeño situación de las realidades, las políticas partidarias, las empresas, los intereses económicos, la globalización, y también de otra forma las organizaciones ciudadanas, las iglesias, hasta nuestra cultura misma impacta en nuestras políticas públicas. Pues todo esto, a pesar de ser muy conocido, para este 2020 también valió. Para este 2020 todo eso también se tuvo que reestructurar en algo diferente y también nuestro plan maestro tuvo que cambiar, porque no es lo mismo el 31 de diciembre que hoy que estamos aquí. No es lo mismo lo que pasó hace 10 meses a nuestro actuar, hasta para hacer este congreso. 2020 nos trajo un inmenso dolor, pérdidas de amigos, familiares, pérdidas de empleos, pérdida de la posibilidad de convivir, privación para ver a nuestros seres más queridos, no poder darle un abrazo a nuestros padres. Todo eso nos metió en un caos. El caos y el miedo, al final de cuentas, puede ser lo más destructivo para una sociedad. Pero también puede ser que podamos sacar cosas interesantes de esos factores. Dice Milán Kundera en uno de sus libros que más me gusta, que se llama La inmortalidad: la soledad es una dulce ausencia de miradas. Nuestras familias tuvimos que enfrascarnos en 4 paredes y hacernos fuertes. La familia es el cimiento de las sociedades. Las amistades, nuestra familia extendida, pues tuvimos que dejar de tener contacto con ellos, una llamada telefónica, una videollamada, un momento de tiempo, era lo más que podíamos tener, ¿no? Y hay que recordar que las sociedades es lo que nos genera progreso. Entonces, de pronto, ese tejido que existe del progreso se ve afectado de una otra manera porque no hay interacción, o no hay la interacción que estábamos acostumbrados. Nosotros, en nuestro día a día, tuvimos que cambiar las reglas del juego, tuvimos que buscar maneras de cuidarnos. El miedo que teníamos al inicio de esta pandemia de enfrentarnos a un paciente COVID positivo, el miedo de no saber si ya teníamos una infección y le íbamos a llevar a casa,
Reitero, hoy mismo en este Congreso hemos tratado de tener medidas especiales para sentirnos seguros y poder disfrutar y poder convivir, cuando menos, con cierto grado de seguridad. Dice un tapatío, Juan José Arreola, el hombre tiene una nostalgia de la creación. No se conforma con vivir, sino también necesita crear. Y eso fue la respuesta que tuvo el ser humano, nuestras sociedades, ante esta pandemia. Tuvimos la creatividad de buscar herramientas y tecnologías para mantener nuestro contacto científico, social, ¿sí? Inclusive hasta para ponernos en forma física, con todo el cariño y autorización de mi compadre, claro. Todo esto hizo que se convirtiera en una manera diferente, pero fuimos creativos. Establecimos una posibilidad de comunicarnos, establecimos también la posibilidad de trabajar a distancia, de vender a distancia. Descanso. Muy bien, Sammy. Hemos tenido cambios terribles. Este mes que viene, noviembre, vamos a llegar al 1,000,000 de contagios, pero fácil. Y vamos a tener más de 100,000 muertos en nuestro país. Para finales del año, será el COVID la segunda causa de muerte de nuestro país, solo atrás y muy ligeramente atrás de las enfermedades cardiovasculares. En 2 meses se perdieron 1,000,000 de empleos. En 2 meses a 1,000,000 de familias les cambió el panorama de un momento a otro. Forbes habla que hasta el 11% de la fuerza laboral se puede perder finalizando este año. Eso significa que son 6 millones de habitantes que van a enfrentarse a una terrible realidad de no tener una manera de ingreso. Pero ¿saben qué sucedía cuando existían crisis financieras como las que vivimos en los años 80 o las que vivieron en los años 20 o los años 90? Tenemos mucha experiencia a hablar de crisis financieras. Bueno, lo que sucedía es que se perdían los empleos formales y se iban a la informalidad y había un crecimiento de la informalidad. ¿Saben qué? Que la informalidad cayó un 60%. Es decir, estábamos atrapados o estamos atrapados. Y además, el peso más fuerte se lo llevan las damas. 2/3 partes de las personas que han perdido su empleo son mujeres. Puede ser por el machismo que tenemos inculcado en nuestra cultura, puede ser porque son las responsables, son las que se sienten más responsables en el tema de nuestros hijos. Puede ser un tema natural de amor y que requiere que sus hijos que están todo el día en casa tengan la posibilidad de trabajar con ellos. No lo sé, lo que sí sé es que nuevamente en un acto histórico adverso, la mujer nuevamente toma la parte más pesada y ayuda nuevamente a esta familia, a la unidad familiar, a salir adelante. Todo esto como lleva en un estrés económico, pérdida de trabajo, pérdida de ingresos, realmente no sabemos qué va a pasar en nuestro futuro. Luego, aislamiento social, no tenemos con quién compartir este sentimiento. De pronto nosotros teníamos un mal día y ibas con tus amigos, al pretexto de una cerveza compartías tu sentimiento. Pues esta oportunidad tampoco la tuvimos, los aislaron. No tuvimos apoyo comunitario, a las gentes religiosas también les evitaron ese apoyo religioso, evitando ir a sus centros espirituales, una disminución lógica de la actividad física. Todo eso ha llevado a que de pronto tengamos alarmantes cifras de suicidio. Ser mortal es la experiencia humana más esencial y sin embargo el hombre nunca fue capaz de aceptarla, comprenderla y comportarse de acuerdo con ella. Siempre sabemos que somos mortales, pero la muerte no es para nosotros. Bueno, está claro que también tenemos una oportunidad única de esta generación de cambiar este tono de nuestra melodía. A esto se le ha llamado el gran reinicio. Y esta es la parte esperanzadora de esto, ¿sí? Ya hemos pasado la parte crítica del tema de la recepción de información negativa de este virus. ¿Cuántos
horas no se acabaron gastando cualquier medio de comunicación en decirnos lo terrible que era esta enfermedad. Bueno, ahora ya tenemos esa información. El temor ya lo dominamos. El miedo ya no nos controla de tal manera que no nos deje actuar y tener entonces una estrategia. Jacinta Ardern es la primera ministra de Nueva Zelanda, uno de los países que mejor acción tuvo contra el COVID. Dijo esto al ganar las elecciones y me encantó. Como nación podemos escuchar y debatir. Después de todo, somos demasiado pequeños para perder de vista la perspectiva de otras personas. No entendemos la empatía, no logramos entender los intereses de la otra persona. Y es normal. Entonces, abramos los canales de diálogo para emprender la discusión de cómo vamos a enfrentar los diversos problemas y retos que nos lleva el futuro. El 2020, ¿sí?, nos ha hecho más mortales, pero eso no significa nada negativo. Eso nos da la perspectiva de valorar más lo que tenemos y a nuestras gentes, nuestras familias, nuestros amigos, nuestro trabajo, nuestros momentos, nuestros suspiros. Nos permitió tener mayor ingenio, no quedarnos nada más sentados viendo cómo se venía una ola gigante a destruirnos. Nos hizo más valientes. En el 2020 debemos de recordar la pequeñez de nosotros para que al final seamos grandes ante nuestros seres queridos. Y quiero concluir con un pequeño enunciado de mi paisano Jaime Sabines, un poeta, que dice: alguien me habló todos los días de mi vida al oído, despacio, lentamente, me dijo: vive, vive, vive. Era la muerte. Gracias.